Vamos a hacer ahora una breve exploración de las herramientas de V-Ray. Aquí tenemos un conjunto de 1, 2, 3, 4 grupos de ventanas. A ver, los voy a arrastrar nada más para ir viendo sus nombres. Este, por ejemplo, son las luces V-Ray. Este de aquí dice V-Ray Utilities. Luego este de acá dice V-Ray Objects. Y finalmente es de acá que dice V-Ray for SketchUp. Entonces vamos a explorar primero esto que es el Asset Editor. Bueno, esta es una ventana que nos sirve para administrar todos los elementos V-Ray que vamos a estar utilizando. De entrada aquí están las herramientas principales. Si nos posicionamos sobre ellas, pues podemos ver alguna descripción. Estos son los materiales, estas de acá son las luces, y estas son otras herramientas. Aquí, por ejemplo, son los settings, que son los settings del render, la configuración del render propiamente. Por último, este que es para que realmente se haga un render, y este es para previsualizar la ventana del último render. Ahora, estas herramientas, voy a regresarme aquí a las luces. Se pueden ver aquí todas las que están en el modelo. Como en este momento todavía no empezamos con una configuración, está como viene V-Ray, digamos, al empezar. Entonces solamente aparece una luz de sol, que es la que nos aparece, digamos, por default. Recuerden que en este archivo no pusimos piso, entonces realmente aquí no estamos viendo ningún piso más que el de Sketch, o digamos, pues no hay nada realmente modelado. Si nos vamos aquí a los materiales, aparecen todos los materiales que están dentro de la escena, dentro del archivo, digamos. Y tenemos aquí dos flechas. Estas flechas se utilizan para ver según en la ventana que estemos. A ver, vámonos de nuevo a luces. Por ejemplo, aquí está la luz de sol. Si abrimos hacia este lado, normalmente aparecen dos paneles y estamos en luces. Aquí aparece Create y Materiales, o sea que aunque estemos en luces nos aparecen estos normalmente. Y de este lado, que es quizá la más importante, aparecen todos los parámetros para poder modificar el elemento que está seleccionado, en este caso la luz de sol, y aquí están sus parámetros. Entonces con estas flechas van a poder analizar más a profundidad cada uno de los elementos. Ahora aquí en la parte de abajo, este que dice Create Asset, si le damos clic aparecen básicamente lo mismo que está en la parte de arriba. Los Render Elements, que estos están aquí. Las geometrías, que son el plano infinito, bueno, esto para crear proxies, Alfure, son geometrías en general, que vendría siendo este. Las luces, que son lo que encontramos acá. Las texturas y los materiales. Estos son los materiales con los que se pueden crear materiales nuevos. Si nos vamos aquí a materiales y le damos en la flechita, veíamos que esto pues es indistinto, incluyendo que fuera luces. También si seleccionan, por ejemplo, control, ustedes pueden seleccionar más cosas y se van posicionando aquí. O sea, si presionando control y presionando también se deselecciona. O con control A se aparece aquí todo lo que está ya dentro del modelo. Ahora vámonos a materiales o a luces. Les decía, aquí aparece una pestaña que dice Create y se ve en este caso principalmente los materiales, pero también aparecen luces y todos los elementos que se pueden crear como nuevos. Este de materiales, aparece toda la librería de materiales que vienen ya con el programa, lo cual es sumamente útil. Independiente de que ustedes pueden crear sus materiales, también pueden utilizar, y esa es la sugerencia que vamos a hacer al principio, ya cuando estemos con materiales, los materiales que trae, y más bien modificarlos y renombrarlos y almacenarlos. Esa es una forma práctica, aprovechando que ya trae configuraciones. Ahora, decía que con este se puede crear un render. Vamos a empezar a utilizar algunas de las herramientas.
las cuales pueden ser muy útiles. Por ejemplo, este plano, voy a cerrar tantito, este que está aquí, el Infinite Plane. En el caso como este, que no tengo un plano, puede ser útil esta herramienta y automáticamente me crea un plano infinito. Esto puede ser útil en algunas ocasiones. Vamos a hacer también un render de prueba antes de que iniciemos realmente a ver todos estos elementos. Si yo le doy clic aquí, me va a aparecer una ventana. Yo ya había hecho aquí un render de prueba donde nos va a hacer un render como viene la configuración normal. Como verán, está sobreexpuesta la escena, se ve demasiado iluminada, quemada más bien, y entonces nosotros ya podemos ir modificando estos parámetros. Incluso no es necesario que termine este render, lo voy a cerrar. Aquí ya vemos que las configuraciones se tienen que ir personalizando. Aquí, por ejemplo, que esta fue una luz de sol. Aquí vienen las características, pero puedo empezar a experimentar con la intensidad. Por ejemplo, la voy a bajar bastante, a ver qué es lo que sucede. Voy a darle render y bueno, voy a dejar que continúe esto. Voy a parar momentáneamente el video. Y bueno, aquí ya tenemos este render de prueba. Pues cambió bastante la iluminación, nada más lo que hice fue cambiar este parámetro. Entonces aquí pues si ustedes están haciendo un ejercicio parecido, pues ya nada más aquí van ajustando hasta que dé la luz más cercana a lo que están buscando. Bueno, con esto terminamos esta exploración del Asset Editor y de las herramientas de V-Ray, y bueno, vamos a continuar con esto.